Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer el tema narcotráfico en la Amazonía. El narcotráfico o tráfico de drogas, como bien sabemos todos, viene acompañado de la corrupción, que se infesta en la ética de los servidores públicos, ya sea de los gobiernos regionales o de los gobiernos centrales. Se sabe que esta es una actividad ilegal que involucra el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas ilegales. En esta exposición, mi grupo y yo presentaremos de qué manera el narcotráfico de drogas afecta en la Amazonía y a todos los pueblos o zonas indígenas de la región amazónica, no solamente los problemas que se vienen dando en las ciudades grandes, en las ciudades grandes. Los efectos del narcotráfico en la Amazonía se pueden resumir en 3 puntos, que son 1. Contaminación, 2. Corrupción y 3. Vulnerabilidad de los derechos humanos. Según un artículo de Ojo Público, que es uno de los medios más importantes y más leídos del país, los pueblos amazónicos, ante la desaparición de miembros importantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de VIDA, se organizan en rondas y guardias para defender sus territorios de actividades ilegales, no solo con el tráfico de drogas, sino también con asesinatos, secuestros, incluso trata de personas, entre otras. Un informe de VIDA señala que el avance de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en el país ha incrementado la tensión y la violencia en nuestra Amazonía. En tan solo un año, nuestro país pasó de tener 54.655 hectáreas de cultivo ilícito a 61.777 hectáreas en 14 zonas cocaleras en 13 regiones, lo que viene a representar un aumento del 13% a nivel nacional. Aproximadamente 15 distritos de las regiones Puno, Ayacucho, Ucayali, Loreto y Junín son quienes concentran la mayor cantidad de hectáreas de plantaciones ilícitas de la hoja de coca, y cada una de estas plantaciones cuentan con al menos 1.500 hectáreas de plantación ilícita de la hoja de coca. Estos se encuentran en las zonas de El Braen, Inambari Tampopata, Bajo Amazonas, Putumayo, Callería y Cosnipata. Un comunicado de la ORAO, que es la Organización Regional Aidesep Ucayali por sus siglas, que representa a casi 360 comunidades indígenas en el país, de las regiones Ucayali, Huánuco y Loreto, nos menciona, y cito textualmente: cualquier cambio en las políticas antidrogas en el Perú debe ser para corregir los crímenes cometidos por funcionarios y dirigentes cocaleros que ahora parecen estar representados en el Estado. Exigimos al señor presidente Pedro Castillo, a la premier Mirta Vázquez, quien lo era en ese entonces, y al ministro del Interior, Avelino Guillén, que expongan con claridad cuál es la posición del Estado en relación al narcotráfico y a la expansión de los cultivos de coca en la Amazonía peruana. No vamos, de ninguna forma, a tolerar que los nuevos funcionarios designados por el gobierno pretendan favorecer los intereses de quienes nos arrebatan nuestros territorios, asesinan a nuestros líderes y roban nuestro futuro. Son más de 50 comunidades indígenas que se ven afectadas por el narcotráfico, según el comunicado de esta organización. Gracias por su atención. Ahora mis compañeros continuarán con la exposición. Tengan un saludo cordial de mi persona. Soy el estudiante Ernesto Antonio López López de la Escuela de Contabilidad. La guerra del narcotráfico en la Amazonía. Pucallpa, a orillas del río Cayali, en la selva amazónica peruana, es un excelente ejemplo de los peligros que afronta el mayor bosque tropical del mundo: a la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la tala ilegal, las explotaciones mineras clandestinas y el acoso a los indígenas. Hay que añadir otra amenaza: el narcotráfico, que ha declarado aquí, en el pulmón verde del planeta, una guerra. Casi todo juega a favor de los narcos, como un megaproyecto de carretera que prevé unir Pucallpa y Cruzeiro do Sul, en Brasil. La cicatriz que recordaría a la de la carretera interoceánica que devastó 177.000 hectáreas de bosques primarios. Atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor,
separaría 10 comunidades indígenas y sería un trampolín para las talas ilegales y el narcotráfico. Critican los defensores de la Amazonía. Defensores como Mario Marcos López Huanca, de 34 años. La suya forma parte de un goteo incesante de muertes. Survival International denuncia que los narcos han masacrado a comunidades enteras. Su caso es además un aviso para la también peruana Liz Chicaje, de 38 años, amenazada en su país y premiada internacionalmente por su papel en la creación del Parque Nacional Yaguas, hogar de 29 pueblos indígenas. Así actúan los madereros ilegales y los narcotraficantes, que muchas veces defienden los mismos intereses, amedrentan a quienes denuncian sus actividades o a quienes son testigos incómodos de sus negocios. Y sí, las amenazas no surgen en efectos. Los nativos Cacataibos, Yenes Ríos y Erasmo García, de 27 y 28 años, aparecieron asesinados y con signos de tortura con escasos días de diferencia cerca de cultivos ilegales de coca. Existen decenas de muertes y desapariciones. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, portavoz de los indígenas de la Amazonía en esta región, asegura que se han incrementado los atentados de narcotraficantes e invasores de tierras comunales. El Instituto del Bien Común, socio de Manos Unidas en Perú, corrobora las acusaciones y lamenta el abandono y la desprotección de los pueblos amazónicos. La situación es especialmente grave para los nativos no contactados, que pueden ser asesinados con impunidad, lejos de luces y taquígrafos. ¿Qué es un taquígrafo? Bueno, un taquígrafo es un formato de escritura rápida. Entre Perú, Brasil y Bolivia está el país amazónico de estos pueblos, que no entienden de fronteras. Allí residen la mayoría de indígenas no contactados del mundo: Isconauas, Maxigencas, Maxes, Maxcopirus, Mastanauas, Nantis y mucho más. No son seres primitivos y no quieren saber nada de nosotros. Tampoco son reliquias de un pasado remoto, sostiene la ONG Survival International. Son nuestros contemporáneos y forman parte vital de la diversidad humana. El progreso empezó para ellos a finales del siglo XXI, con la fiebre del caucho, cuando fueron esclavizados para arrebatar el monopolio mundial de este producto a la Bélgica del rey Leopoldo, que hizo lo mismo o cosas aún peores en el Congo. Desde aquellos tiempos, muchos escogieron el aislamiento y huyeron a las zonas más recónditas de la selva para preservar sus vidas. Todos los intentos para contactar con ellos, por muy bien intencionados que sean, han acabado fatal y con la introducción de enfermedades como la gripe, la viruela, el sarampión o la hepatitis, entre otras. La novela Jugando en los campos del Señor de Peter Mattinson lo refleja muy bien. Y no todos los intentos para romper su burbuja protectora son bien intencionados. Los indígenas ya no son solo una molestia para los terratenientes, la ganadería extensiva, las explotaciones mineras y petrolíferas, los monocultivos latifundistas de soja y los madereros que provocan incendios. Sí, comunidades sedentaristas e integradas sufren el azote de los narcos. Cabe imaginarse qué pasará tierra adentro, donde no llega la ley. Brasil y Perú han reconocido reservas, pero son pocas y sin suficientes puestos de vigilancia, lo que permite que la tala ilegal y los narcotraficantes operen allí con total impunidad, asegura Survival. Su director, el británico Stephen Curry, añade que estas son las sociedades más vulnerables del planeta. Hay consenso a la hora de elegir algunos de los más desheredados entre los desheredados, los Mascopirus. Se trata de uno de los grupos no contactados más importantes. Sus dominios comprenden 8 millones de hectáreas de bosques tropicales entre el estado brasileño de Acre y 3 regiones de Perú: Madre de Dios, Cusco y Ucayali. La organización indígena FENAMAC ha denunciado que la invasión de los narcotraficantes y las concesiones madereras suponen un claro riesgo de exterminio. Perú debate desde los años 80 la necesidad de una reserva integral, pero las negociaciones se alargan y se producen situaciones kafkanianas, como que se reconozca la necesidad de garantizar el aislamiento de los Mascopirus,
a la vez que se permitan actividades empresariales en las áreas que habitan. Pero no todos son malas noticias. Los cacataibos no contactados de Perú acaban de conseguir una reserva de 150.000 hectáreas. Lejos de allí, en la Amazonía brasileña contactada y del progreso tan asimilada como pobre, también se obran pequeños grandes milagros, como el de la española Toni López. Ella y su equipo recorren el río Purus en un barco hospital para ayudar a las comunidades rurales. La doctora Amazonas ha escrito esta maravilla sobre su trabajo, mientras hayas personas así y campañas de apoyo como los de los Cacatay. Bueno, ahora pasamos a depredación y amenazas. La grave depredación del bosque de Flor de Ucayali fue ratificada en un estudio desarrollado por la Oficina de Catastro y Monitoreo de la HERS, Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre por sus siglas, del Gobierno Regional de Ucayali. De acuerdo con el análisis, entre el 2001 y el 2018 se perdieron 529.46 hectáreas de bosque, y en el 2019 la deforestación llegó a los 119.86 hectáreas y en el 2020 alcanzó los 213.41 hectáreas. Es decir, el desbosque en el 2020 casi duplicó lo registrado durante el 2019. El estudio de la HERS confirmó las proyecciones del Shipibo-Conibo de Flor de Ucayali, pues da cuenta de un recrudecimiento de la deforestación a partir del 2018, cuando hubo 63.92 de bosque devastado. A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch Mongabay LATAM, pude encontrar que estas alertas aumentaron por lo menos 5 veces más en el 2020 con respecto al 2019, aunque la deforestación comenzó con fuerza en julio hasta diciembre. Fue en septiembre del año pasado cuando se registró el pico de estas alertas, con 1.219 hectáreas. Esto sucedió en medio de la pandemia. Lo que se observó en la plataforma de Global Forest Watch es que esta deforestación ha continuado en 2021, específicamente desde abril, además de la zona noroeste de la comunidad. Han empezado a aparecer alertas en la parte sur de esta. En junio se concentraron la mayor cantidad de alertas del año hasta el momento, 242 en total, entre 2020 y 2021. Las alertas de deforestación dentro del Flor de Ucayali fueron 4.012. Para la jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, la pandemia del COVID-19 ha tenido una fuerte incidencia en los trabajos de supervisión y control de las entidades competentes, Ministerio Público o funcionarios del gobierno regional, por ejemplo. Ella sostiene que la ausencia de las instituciones del Estado en estas zonas alejadas del país es uno de los factores para que se les vaya cerrando el paso a las comunidades dentro de sus ámbitos y en consecuencia queden en peligro frente a eventuales invasores. Bueno, ahora les doy pase a mi siguiente compañero que les explicará el siguiente tema. Gracias. Compañeros, a mí me tocó exponer la parte de la primera denuncia por narcotráfico en la Amazonía peruana. Y pues este caso sucedió en la comunidad nativa Flor de Ucayali. El caso estuvo representado por el señor Hitler y la abogada Linda Escalante. Fue en el año 2019 que se efectuó este caso, pero curiosamente no se presentó la denuncia directamente por narcotráfico, sino por deforestación. En la monografía que hemos presentado, ahí aclara que posiblemente haya cierto temor entre la comunidad nativa de acusar directamente a los narcotraficantes, y en un momento después les voy a explicar el porqué, y para eso he elaborado este mapa para poder ubicarnos y tener una idea más completa del caso. Ahora, el
La denuncia se hizo el 2019 por deforestación. Efectivamente, la denuncia se hizo a nivel local, a nivel de Ucayali, primero. Entonces, cuando se presentó ante el tribunal puso muchas excusas que decían que porque era inaccesible, presentaban muchos pretextos y supuestamente no había presupuesto para ir y constatar tales cosas. Entonces al final se archivó el caso y no se quedaron así. Entonces ellos apelaron ya al Tribunal Nacional para que las autoridades nacionales pudieran ver este caso ya de forma directa. Entonces lo que hizo también las autoridades nacionales buscaron pretextos por el tema de la pandemia, por temas logísticos. Entonces recién, del 2019 hasta septiembre del 2020, recién las autoridades fueron al sitio a constatar. De la comunidad nativa, la Flor del Ucayali, tuvieron que adentrarse 30 personas. La delegación de las autoridades fueron 30 personas. Se adentraron 11 kilómetros adentro para poder constatar y encontraron precisamente que había sembríos de coca en el lugar y había como 2, 3 personas que estaban ahí con mochilas. Entonces las autoridades, al acercarse y les preguntaron de dónde eran esas personas, ellos dijeron que eran de Huánuco, y Huánuco pues está más arriba si nos ubicamos. Ahora nos vamos acá en el mapa. Esta parte grande ya sabemos que es Loreto, ¿verdad? Ahora nosotros, el caso que estamos presentando se sitúa acá, en Ucayali, en Pucallpa. Y ahora de la capital de Pucallpa, que está señalando mi lapicero, la comunidad nativa Flor del Ucayali está alejado del centro. Entonces, imagínense el temor que sienten esas personas de acusar directamente, de denunciar directamente a los narcotraficantes. O sea, es tremendo por el tema de las represalias. O sea, no hay presencia del Estado de forma permanente con respecto a sus autoridades en estos sitios. Entonces, por eso es importante lo que menciona la monografía, que hay cierto temor de hacer la denuncia directamente. Sin embargo, supuestamente de la nada, en una intervención que ellos hicieron más adelante, ya en el año 2020, se presentaron las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar que estuvo ahí la Marina, la Policía, el Ejército, la FAP, se fueron supuestamente a caerles a los narcotraficantes. Pero resulta que no encontraron nada y el perito de la fiscalía, el fiscal solo tomó notas y al final el tema fue por deforestación y ellos habían justificado que no se podía proceder con el tema del narcotráfico, a pesar de que ahí era evidente las plantaciones del árbol de la coca. Acá traigo algunos datos con respecto al movimiento que tienen los narcotraficantes en estas zonas. Dice que son 12.000 hectáreas de deforestación y son como 9 pistas de aterrizaje para narcotráfico en Ucayali. Mira, ese es en Ucayali nomás. Ahora sí, si yo quiero ampliar un poquito más el panorama del narcotráfico en el Perú, la reserva del Manu también está siendo utilizada como una base operativa de los narcotraficantes. Y pues sin mencionar de que Bray, mire, estas zonas, no sé si ustedes pueden diferenciar las líneas del mapa del Perú. Acá está la comunidad nativa y más abajo está la zona del Bray. Entonces al costado de la zona del Bray está la Reserva Nacional del Manu, que les acabo de mencionar que también son bases operativas de los narcotraficantes, y a pesar de que es una reserva nacional donde supuestamente las autoridades tienen
presencia permanente con sus guardabosques. Entonces, en YouTube sí pueden encontrar documentales de videos de intervenciones en la Reserva Nacional del Mano con respecto a los narcotraficantes. Pero acá en esta parte parece que recién se están comenzando los movimientos. Y no vayan a creer que porque vino la pandemia, entonces afectó todos los movimientos. Los narcotraficantes, ellos no pararon en pandemia. La pandemia, gracias a la pandemia, les ayudó a que ellos movieran gran cantidad de mercadería, según referencias de algunos especialistas que comentan sobre este caso. En el caso no se detuvieron a nadie, no se presentaron cargos a nadie y se fueron las autoridades, volvieron. Entonces, como vemos en el mapa, como vemos en este pequeño mapita que nos da la referencia de la zona, entonces estamos nosotros hablando de zonas que son alejadas de las ciudades, son alejadas de las autoridades. Entonces, no hay presencia acá de las autoridades nacionales, por lo tanto hay ese temor latente. Después de que hubo esa denuncia, entonces días después los narcotraficantes atacaron a Dani Luz, que también es otra comunidad nativa de Ucayali. Eso comenta el señor Miguel Guimaraes. Y ellos cuentan que tienen que afrontar las consecuencias porque no hay presencia de las autoridades en esos sitios. Entonces, para tratar de solucionar este tema, ellos han formado su guardia indígena. Y pues ellos ponen sus guardias a cuidar los lagos, las vías del río, para detectar cualquier actividad ilícita. Porque ellos están tomando estas acciones porque el narcotráfico les afecta a esas comunidades nativas, en el sentido de que se van, les amenazan y les quitan sus cosas, les botan cada vez más. El narcotráfico al momento de avanzar les quitan territorios a ellos, les limitan sus territorios. Entonces, una de las soluciones que ellos han propuesto es esto, su guardia indígena. Ellos ponen en 2 lados diferentes del río a cuidar, se turnan a ellos, es como una versión de los comuneros en la sierra, similar, pero esa es la parte de la selva. Esa es una solución que ellos presentan para que no haya mucho, porque erradicar el narcotráfico pues, es un poco difícil, ¿no? El único que tiene esa facultad de poder ejercer la ley son las autoridades, pero dudosamente es eficaz las acciones de las autoridades en estos sitios donde no hay mucha presencia y básicamente el terreno es difícil, pues. Entonces, con respecto a mi exposición, eso sería todo. No sé si ustedes se fijan en el mapa, estas son zonas de la selva y son zonas que tienen acceso muy accidentado, y eso le permite, es como una fortaleza que tienen los narcotraficantes para adentrarse a la selva y poder cultivar y sembrar la cocaína. Y afecta a las comunidades nativas y también afecta a la naturaleza. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Randy Guerra Aguanari. Continuando con la exposición, en este punto voy a hablar de guerra contra las drogas. En la práctica, la densidad y la profundidad de la economía de la coca, la interacción entre la legalidad y la ilegalidad y los intereses más amplios del Estado hacen que la economía política sea complicada y no tenga soluciones fáciles, y menos aún la erradicación, que es la que ha causado el problema en la Amazonía. Aunque la planta de la coca se utiliza con fines medicinales,
medicinales en la selva, la principal zona de comercio de la coca ha sido el altiplano y sus valles, que se enfrentan y se elevan abruptamente desde la cuenca del Amazonas hasta los Andes. También fue allí donde surgieron las insurgentes. Las insurgentes son un grupo que se levanta o se subleva contra la autoridad. Aquí tenemos pues al famoso Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru en los años 80 y 90. La historia de la erradicación de la coca y la historia de los esfuerzos contra insurgentes del Estado peruano son inextricables, es decir, un problema que es muy intrincado y confuso y por ello difícil de resolver, ya que los grupos insurgentes llamados terroristas por el Estado se involucraron en el comercio de la coca. El gobierno peruano impuso el estado de emergencia en el valle del Alto Guayaga durante 30 años, supuestamente para luchar contra la producción de la coca, pero también para combatir a los insurgentes. La libertad de reunión y el movimiento se restringió severamente hasta que finalmente se levantó la ley marcial de 2015. Esto significa también que las historias mutuas se vinculan a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, incluyendo sus propias guerras contra las drogas y el terror, a través de las cuales proporcionó financiación y entrenamiento a la policía peruana, mapeo aéreo y operaciones directas dirigidas por la Agencia Antidrogas, la DEA, así como su objetivo de reestructurar la economía de América Central y del Sur para facilitar el flujo de capital y la extracción de recursos, lo que el USAID denomina Objetivos de Reforma y Desarrollo. El USAID es una agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Debido a que el dinero de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico se extrae de tantos rincones del presupuesto gubernamental, es difícil calcular la totalidad de la aportación financiera de Estados Unidos. La GAO, son siglas en inglés, que es la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, logró reunir la mayor parte de esta información hace casi 10 años, informando que entre 2006 y 2011 las agencias estadounidenses proporcionaron $5.200 millones en asistencia a narcóticos a la región andina, la mayor parte de ellos destinados a Colombia, donde los esfuerzos de contrainsurgencia y antinarcóticos también fueron de la mano. En 2019, Estados Unidos proporcionó más de $75 millones en fondos de asistencia exterior a Perú, según el Departamento de Estado, para lograr apoyar las prioridades compartidas por Estados Unidos y Perú. Los principales esfuerzos de erradicación en Perú hoy en día siguen centrados en la sierra y los valles en una región llamada Brain, con proyectos de reducción y erradicación dirigidos por el Departamento de Estado y la DEA. Pero la erradicación sigue siendo controvertida. ¿Por qué? Por un lado, la coca es una planta tradicional y por otro, su transformación ilegal en cocaína ha proporcionado un medio de vida a muchos cultivadores empobrecidos de los valles, de modo que la erradicación de las plantaciones sigue encontrando una violenta resistencia. Si en Estados Unidos la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo aumentaron la vigilancia policial racializada y el encarcelamiento masivo, en Perú los efectos fueron la dispersión de las economías ilícitas hacia regiones menos pobladas y más ocultas.
En otras palabras, la guerra contra las drogas en Perú, financiada por Estados Unidos, expulsó a cultivadores de coca hacia la selva amazónica. El Amazonas fue el lugar donde se escondió la cocaína y los primeros paquetes aparecieron a mediados de la década de los 2000. Al inicio de la pandemia global, Flor de Ucayali, una comunidad nativa, y los 5 caseríos Río Arriba formaron un comité de patrulla fluvial para limitar el ingreso al Utiquiña como una forma de protegerse del COVID-19. El acuerdo consistía en que solo podían entrar los residentes inscritos en el patrón oficial, el registro de residentes en que se anotaban el nombre, el nacimiento y los miembros de la familia, de los caseríos y las comunidades. A los pocos meses, Flor de Ucayali empezó a notar un grave aumento en la entrada de embarcaciones que llevaban a personas no locales. Se acercaron a sus homólogos no indígenas de los caseríos para preguntarles quiénes eran. La respuesta que fue que eran nuevos residentes de los caseríos. Cuando pidieron ver los registros correspondientes o padrones, los caseríos se negaron. En un caso, cuando preguntaron por la identidad de un desconocido concreto que pretendía entrar, el hombre en cuestión, hombre de la sierra, según me contaron, habría apartado a uno de los presidentes de los caseríos y a la vista de todos le había entregado 2.000 soles o $600 en efectivo para incorporarlo como residente y dejarlo entrar. Flor de Ucayali ya no permite que los miembros de los caseríos entren libremente porque sospecha que llevan información a los cocaleros. Así que en una repetición de la historia, esa tierra de nadie acaba siendo la tierra de las comunidades indígenas, que entonces heredan un enorme dolor de cabeza y un riesgo para su existencia. Bueno, compañeros, hasta aquí ha sido este punto.